nuestra oración común como como iglesia. Y entonces, pues quiero darles a ustedes la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio, el 1380 de amplitud modulada. O sea, algunos también se comunican con nosotros por medio del internet, o también aquellos que se comuniquen con nosotros a través de la página de Facebook de Virgen de Guadalupe Radio. También doy la más calurosa bienvenida a aquellos que se comunican con nosotros a través del Zoom. Entonces, pues vamos a continuar con nuestra programación. Hoy quisiera dedicar algunas sesiones para hablar sobre una parte esencial de la liturgia, que son lo que prácticamente constituyen nuestras acciones litúrgicas, son los sacramentos. Pero quisiera hablar un poquito, para ponerlos en contexto, un poquito sobre la historia y significado de la palabra sacramento. Eh, en la antigüedad, sobre todo en el siglo IV, en la era patrística, la era de los padres de la iglesia, se utilizó un término en griego, mysterium. Esa palabra, como ustedes pueden constatarlo, pues es muy cercana a lo que nosotros tenemos en español como el término misterio, y que se usó en una forma muy amplia. Esta manera amplia de utilizar la palabra misterio o misterios, pues precisamente para a eso se refería, de hablar sobre aquellos signos que de una manera u otra nos comunican el misterio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, que a través del uso de diferentes símbolos o de diferentes signos, nos comunican la presencia de Dios. Y a eso en una forma muy general se le designó como mysterium. Y, y entonces, cuando ese concepto llega al occidente, porque originalmente este término de mysterium se origina en las iglesias orientales. Entonces, cuando se llega a usar el término en el occidente, que es prácticamente el occidente no de habla griega, sino de habla latina, el idioma, ya que en el oriente, el Imperio Romano de Oriente hablaba en general griego, pues en el Imperio Romano de Occidente es el latín. Entonces ellos tratan de encontrar una palabra equivalente en el latín a el término del griego mysterium. Y entonces empiezan ellos a usar como traducción del mysterium al latín la palabra sacramentum. La palabra sacramentum, eh, igual que la palabra mysterium, era un término muy amplio. Era ese término que ellos encontraron como lo que
en el occidente se usaba para algunas religiones de misterio que para iniciar a sus seguidores los iniciaban a través de algunos, si podemos decir, signos de iniciación. Y esos signos de iniciación, y como eran también en secreto, eran en misterio, porque solamente los que iban a ser iniciados a esa religión, solamente los que eran iniciados podían pasar por esos sacramentos, por esos símbolos o signos de iniciación. Y entonces ellos usaban el término sacramentum. Bueno, pues la iglesia encontró un buen uso para ese término y empieza a usar la palabra sacramentum en, en singular, pero sacramenta en plural para designar todas las maneras misteriosas o de formas que de una manera misteriosa Dios se hace presente en nuestras vidas. Y entonces, bueno, hay que decir que por qué la palabra misterio, pues porque nosotros, mientras estemos en este cuerpo físico y en este mundo físico, no podremos experimentar la presencia de Dios que va más allá de lo físico, que es la metafísica, más allá de lo físico, y que, y que nosotros jamás podremos ver a Dios cara a cara hasta después que nosotros pasemos de esta vida a la otra. Y si somos juzgados dignos de estar en la presencia de Dios, en la gloria del Padre, en la otra vida, en la plenitud del reino de Dios, entonces lo veremos tal cual es, lo veremos cara a cara. Pero mientras estemos aquí en la tierra, nosotros solamente podremos ver signos de la presencia de Dios en nosotros, y a esos signos se les llaman misterio, mysterium, o sacramentum o sacramenta en plural. Entonces, también desde entonces, en el siglo cuarto hasta tal vez la Edad Media, también tanto en el occidente como en el oriente, se usaba la palabra sacramentum en una forma mucho más amplia y general de cualquier tipo de signo que la iglesia usaba para este, para eh, llevar la presencia de Dios a los fieles. Ahora, viene una serie de cambios en la vida de la iglesia, especialmente porque para el siglo octavo, el imperio romano de Occidente cae en manos de las invasiones bárbaras. Entonces, ahí, por esa parte, se termina el tiempo clásico de la era patrística de los padres de la Iglesia y del Imperio Romano para entrar a la Edad Media. También otra parte muy importante de la Iglesia era el norte de África y el Medio Oriente, pero el norte de África, el Medio Oriente cae en manos de musulmanes. Entonces ahí hay un cambio radical de la iglesia y solamente se va a ver reducida la iglesia de Occidente con aquellos cristianos que estaban ya durante el Imperio Romano de Occidente, que se van a ver con la tarea de evangelizar a los bárbaros, se van a ver con la gran con la gran responsabilidad de hacer cristianos a esas, a esos bárbaros que conquistaron el Imperio Romano, que vendría a convertirse
en la iglesia de la Edad Media de Europa. Y la iglesia de Oriente quedaría reducida solamente a lo que sería el Imperio Romano de Oriente, que sería prácticamente Grecia Turquía, que después caería en manos también de el Imperio Otomano, que también era un pueblo con religión musulmana, por lo tanto también que se reduciría también su era de practicar el cristianismo como bajo la influencia más que nada y el dominio de un pueblo musulmán. En fin, pero a lo que vengo es a decirles que estos cambios van a llevarnos a la Edad Media. La Edad Media no es un tiempo ideal de la iglesia porque, bueno, en primer lugar, se acaba el tiempo clásico del Imperio Romano de Occidente. La era clásica de los padres de la iglesia, de la gran participación, del florecimiento de la liturgia y de la participación de los fieles en la liturgia. La Edad Media, pues, va a presentar muchos desafíos, muchos retos. Una es el analfabetismo. Son tribus bárbaras que se establecen en lo que era el Imperio Romano de Occidente. Y por lo tanto la gente de, de la Edad Media va a ser gente que no sabe leer ni escribir. Aún los evangelizadores, algunos, eran también clero muy sencillo, que no sabían mucho de teología. Aún los monjes que quedaban en los monasterios, aún los mismos que podían transcribir libros a mano, ellos podían copiar letras, podían ir copiando y por eso copiaban libros, pero a veces ellos mismos no sabían, no las reconocían ni sabían leerlas. Entonces, todo ese ambiente va formando lo que es la Edad Media. Y es en la Edad Media que que entonces empieza a haber algunas formas de que van a ir transformando el uso de la palabra sacramentum en esa forma muy general de hablar sobre los signos de la presencia de Dios en nuestras vidas, a empezar a irse siendo más específico el uso de la palabra sacramento en vez de ser más general, en lugar de tener el sentido de esa presencia misteriosa de Dios a través de signos. Pero por ejemplo, en la Edad Media se cambia del bautismo, de la iniciación cristiana de adultos, simplemente a el bautismo de infantes, de ser, en lugar de un proceso de conversión y un proceso de catecumenado que los lleva hacia el bautismo, hacer un momento, simplemente en ese mismo momento se hace todo el proceso del bautismo con los niños. Y también, o sea, ese fue un cambio radical. El otro cambio radical fue el, ya dejó de haber los penitentes públicos. La única forma de administrar el sacramento de la penitencia era solamente a través de los, lo que podríamos llamar, los penitentes. Los penitentes eran cristianos católicos
que entraban en un proceso de arrepentimiento a través de 1 año, 2 años, según lo que les indicara el obispo, de acuerdo a la gravedad del pecado. Y entonces eran los penitentes, era un sacramento público, donde ellos mostraban sus signos de, de arrepentimiento y de penitencia. Y luego el obispo, una vez que terminaba su periodo de penitencia, por eso se llamaban los penitentes, entonces eran reintroducidos a la comunión plena con la iglesia en la Pascua normalmente. Podría ser en cualquier otra, pero normalmente era en la Pascua. Y entonces ese carácter público, el penitente público, pasó de tener carácter público a tener un carácter privado. De la Alta Edad Media en adelante empieza en Europa occidental a hacerse las confesiones personales del penitente con un sacerdote. Y entonces de ahí que cambiara ese sacramento de la penitencia de tener sentido público hacia tener un sentido privado, ¿sí? Y eso nos va a llevar al siglo XIII, cuando se celebra en Lyon el Segundo Concilio de Lyon. Este concilio, el siglo XIII, es el que va a definir por primera vez y a reducir todos los símbolos, sacramentum o misterio que tenemos en la iglesia, los va a definir solamente el término sacramento a signos específicos y los va a especificar solamente en 7. Si había antes muchas otras variedades de signos de la presencia de Dios en medio de nosotros, ahora van a ser solamente los 7 sacramentos. Y entonces el sentido sacramento deja de ser un sentido general para convertirse en un sentido específico. 7 sacramentos, ¿sí? Entonces, es así como empieza más y más a, a- a- a identificar sacramentos con estos signos específicos en lugar de hablar de sacramentos en una forma más general. Entonces, los primeros desarrollos en el área sacramental, en la práctica, en el área sacramental, el- el- la iglesia empezó en realidad alrededor del siglo VI y continuó casi perceptiblemente durante los siguientes ah, cientos de años. El rito de la confirmación se convirtió en un rito separado del bautismo. Antes no, se hacía junto con el bautismo como ah, puesto que eran la práctica antes del siglo VI. La práctica más común del bautismo era el bautismo de adultos, la iniciación cristiana de adultos, pues entonces no estaba separado el sacramento, era junto con el bautismo, el sacramento, y por eso se recibían juntos, como ahora también se hace para cuando se hace la iniciación cristiana de adultos, de recibir los 3 sacramentos juntos: bautismo, confirmación y comunión. Entonces, pero entonces el rito de la confirmación se convierte en un rito separado del bautismo, o sacramento separado del bautismo.
Ah, la liturgia eucarística se convierte también en la Edad Media como una cuestión o un asunto solamente para el clero. Este, que muy poco los fieles se ven envueltos dentro de la liturgia. En la Edad Media, la liturgia de la misa, la Eucaristía. Ellos asistían a misa, pero no participaban, puesto que nunca ha dejado de ser en la historia de la iglesia un precepto o una ley de la iglesia de asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Entonces la gente iba, pero no participaba. Entonces, dice, la liturgia eucarística se convierte en una cuestión clerical, donde los laicos tenían muy poco, muy poca participación. Y lo que también yo ya les había dicho es que la penitencia pública, o sea, la reconciliación, la penitencia pública desaparece y en su lugar entró la confesión privada. ¿Ok? También más se va a ir formalizando el matrimonio como un sacramento. La ordenación de los sacerdotes o la ordenación al sacerdocio se va desarrollando también en la Edad Media en una serie de órdenes sagradas. De hecho, no va a ser hasta Vaticano II, 1960, que, que a todo lo que ahora le llamamos instituir en un ministerio a los que van a tener órdenes sagradas, pero entonces en aquel tiempo en la Edad Media se le empezaron a nombrar órdenes menores. Las órdenes menores era ordenar al candidato como portero, es decir, el, el- el ministerio de la hospitalidad. Era darle la orden menor de lector, la orden menor de acólito. Y ahora ya no son órdenes menores, son ministerios. Se le da el ministerio del acolitado, el ministerio del lectorado. Y había la orden también del subdiaconado, antes de ser diáconos. En fin, el orden sacerdotal se va convirtiendo en una serie de, este, de ritos sacramentales, de órdenes sagrados. También hubo otro fenómeno en la cuestión de los sacramentos. La unción de los enfermos se convierte en la extrema unción. Es decir, que solamente se daba la unción de los enfermos a los moribundos, a personas que estaban en peligro de muerte. Y por eso se le llamaba la extrema unción, o sea, la última unción. Viene el Vaticano II y vuelve a restaurar el sentido original de la unción de los enfermos. Que la unción es para una persona que no necesariamente tiene que estar moribunda, pero puede tener una enfermedad seria y por lo tanto existe el sacramento de la unción de los enfermos y no tiene que esperarse la persona a estar en agonía para recibir ese sacramento. Pero en la Edad Media fue lo que pasó. Se convierte el sacramento de la unción de los enfermos en la extrema unción. Como les decía,
eso no se va a recuperar hasta las reformas del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Entonces, ya para el siglo XII, estas prácticas sacramentales no habían todavía adquirido una forma estable hasta el siglo XII, ¿sí? Pero se fueron convirtiendo como los principales sacramentos de la iglesia. Fue en realidad, yo les había dicho, en el siglo XIII, en el segundo concilio de León, que se definen como los sacramentos se definen como 7 sacramentos. ¿Sí? Y entonces, estas prácticas se desarrollaron, o más bien, estos desarrollos prácticos fueron seguidos en los siguientes siglos por desarrollo teológico. ¿Qué quiere decir esto? Que se dan los 7 sacramentos y ¿qué van a seguirles? Pues su desarrollo teológico. Había que dar una explicación teológica a cada sacramento como una manera de justificar por qué es un sacramento sacramento. Entonces de ahí que se haya el desarrollo teológico en subsecuentes, o sea, después de establecerse los 7 sacramentos, le siguen, bueno, pues ahora vamos a explicar teológicamente por qué significa el bautismo, qué significa la confirmación, qué significa la Eucaristía, cuál es el significado teológico de la reconciliación o de la penitencia, de la unción de los enfermos, las órdenes sagradas, el matrimonio. Entonces, eso es lo que le sigue. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un gran teólogo que va a escribir volúmenes y volúmenes acerca de los sacramentos, es Santo Tomás de Aquino. Y entonces, y en ese tiempo, la teología católica tenía como base filosófica la filosofía de Aristóteles. Este, entonces, y es como se viene desarrollando poco a poco la teología sacramental, la teología sobre los sacramentos que nos explican y justifican el por qué la iglesia usa 7 sacramentos para traer a la iglesia la presencia de Jesucristo, del mismo ministerio que Jesús tenía en vida cuando él estuvo en la carne, el Jesucristo histórico, pues él, en cierta forma, su manera de llevar a los demás la presencia de Dios era en cierta forma sacramental. Que el decir, por ejemplo, Jesús, vete en paz, tus pecados te son perdonados, pues es una forma de decir, es el sacramento del perdón de los pecados, la reconciliación. Vete en paz, no peques más, o tus pecados te son perdonados. También el hecho de curar a los enfermos, pues tenemos nosotros el cuidado de los enfermos con la unción de los enfermos. El hecho de que Jesús hubiera llamado a los discípulos y en particular a los apóstoles, pues entonces tenemos el llamado al ministerio, al sacerdocio ministerial. Y así entonces nos podemos ir por todo el sacramento
del matrimonio y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Este, y es de esa manera que ellos van, los teólogos de la Edad Media, van a empezar a desarrollar esa teología sacramental, ¿sí? Este, entonces, a lo mejor me anduve mucho por las ramas, anduve explicando algunos conceptos que tal vez no sean de mucho interés para ustedes, pero en fin, es una manera de poner en contacto esta historia de los sacramentos, en particular para nosotros en la iglesia del rito romano, que tenemos los 7 sacramentos. Bueno, pues, en lugar de yo seguir hable y hable sobre este tema, quiero ahora este, invitar a los que nos escuchan, ya sea por el Facebook o aquí en el Zoom, a invitarlos a que participen con sus preguntas o sus comentarios. Así es que los, eh, los micrófonos están abiertos. Sí, padre, buenas tardes. Buenas Justamente tardes. ayer aprendí algo de los sacramentos de la unción de los enfermos y del viático. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en 1503 dice: Cristo médico, Dios has visitado a su pueblo, vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. También dice: un sacramento de los enfermos. Existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Es como que esta es la continuación del pasado miércoles, ¿verdad? Más o menos, sí. Y también me llama la atención que también dice aquí en el 1511: esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo, nuestro Señor, como un sacramento del Nuevo Testamento. También me llama la atención lo que acaba de decir usted, que aquí está en 1523 en el Catecismo. Sí. Dice: el bautismo había sellado en nosotros una vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida, y Ujú. esta última unción ofrece el término de nuestra vida terrena, un escudo para defenderse en los últimos combates y entrar en la casa del Padre. Me- También me- habla muy bonito del viático, Padre. Sí, Dice el viático. ajá. Entonces nosotros aquí es donde aquí este documento que tú estás leyendo hace una distinción entre la unción de los enfermos y el viático, ¿sí? Y que después, durante la Edad Media y durante la era tridentina, se llegó a casi, por decirlo así, a tener un solo concepto, la extrema unción, que entonces se redujo todo el significado del ministerio a los enfermos, como ahí tú lo leíste en este documento. Se redujo simplemente a hacer la extrema unción, o sea, la unción cuando ya está la persona moribunda. Y que podría tal vez la persona moribunda, si estaba en condiciones de recibir la comunión, podría recibir la comunión como el viático, el alimento que le ha de fortalecer en su pasaje de esta vida y a través de la muerte hacia la feliz resurrección. Entonces, ahí tenemos a- el, el el concepto de viático y el concepto de unción de los enfermos, que todavía ya tan tardío como el siglo XV, o no, el XVI, que es el 1500 que tú leíste, que se usara el término unción de los enfermos, sino el de extrema unción, como se había venido usando en la Edad Media. Pero después, aún después de este documento que tú acabas de citar, en el cual se usa el término
unción de los enfermos. Después, en la era tridentina, volvemos otra vez al uso del concepto de extrema unción. ¿Sí? Entonces, y extrema unción va a ir unido junto con el concepto de viático. Aquí otra vez vuelvo a repetir para enfatizar que, que hacen una distinción entre unción de los enfermos y el viático. El viático es la comunión. La unción de los enfermos es la forma de confortar y de estar al cuidado de los enfermos. ¿Sí? Así como Jesucristo cuidaba de los enfermos, no solamente los cuidaba, sino también los sanaba. ¿Qué Sí, piensas? padre. Ajá, esto me llevó a una pregunta. ¿La unción de los enfermos se le puede dar solo a los católicos o también puede ser a los que no son católicos? De la iglesia solamente se da a los católicos. Solo que, por ejemplo, en alguna otra iglesia no católica tengan ese mismo sacramento. Por ejemplo, los, entre los evangélicos no, que yo sepa, no tienen sacramento de unción de los enfermos. Pero, por ejemplo, los anglicanos lo tienen, los episcopales lo tienen y también los ortodoxos tienen unción de los enfermos. Pero ellos lo hacen con sus feligreses. La unción de los enfermos en la Iglesia Católica es para los católicos. Sí, tiene sentido porque es en lo que se cree, ¿verdad? Uno como católico. Exacto. Bien, Sí, gracias, padre. de nada. ¿Algún otro comentario? Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Leti. Ah, sí se acordó de mi nombre. Gracias por ese compartir porque me hizo recordar porque ahorita estamos tomando las clases del MAC y nos están llevando desde la historia, nos hicieron nos encargaron tarea de cómo se confesaban antes, cómo era la confesión antes y usted ahorita lo estaba Sí, compartiendo. era, Entonces, era todo la, lo la penitencia pública. Sí, Ajá, entonces dije, la providencia me está proveyendo a través del Padre. Entonces, ahorita que la escuchaba, que está hablando de la historia, es lo que el sacerdote nos está compartiendo. Dijo que eran cuatro pilares, que es la historia, la palabra, las obras y el otro es el magisterio, los cuatro pilares para nuestra fe. sí, el magisterio es lo que la iglesia nos enseña, todas las enseñanzas de la iglesia. Este, eso se llama magisterio, eso viene de la palabra ma- magistra. Magistra quiere decir maestra en latín, o magistro, maestro, pero la iglesia le llamamos a la iglesia mater et magistra, madre y maestra. Y por lo tanto la iglesia va a tener una serie de enseñanzas. Las enseñanzas de la iglesia se llama el magisterio de la iglesia. Así es que esa es una de las columnas de la fe. En el magisterio de la iglesia tiene también una serie de tradiciones con T mayúscula que vienen a formar parte no solamente de nuestra fe, sino también de nuestras prácticas como católicos. Sí, Sí, muchísimas gracias. Entonces, me dio alegría que usted nos está compartiendo y al principio se nos hacía un poquito difícil, pero el Padre, también eso fue su caridad que empezó a enseñarnos como con más enseñanza, como diciendo, no puedo enseñarles así porque no están muy avanzados, entonces, entonces se puso al nivel más básico para que puedan entender los exactamente. conceptos, sí.
Muy Sí, bien. muchas gracias. Entonces me dio alegría escucharle hoy que me lo confirma la providencia. Gracias, Padre. De nada para servirte a ti. A ver, ¿quién más tiene algún comentario, pregunta? Por aquí no veo nada, padre, ni en Facebook. Bueno, muy bien. Pues entonces, si si ya no hay más comentarios o preguntas, vamos a continuar con esta reseña histórica, porque en realidad es una pequeña reseña histórica de los sacramentos y de su significado. Am, y entonces, este, fue durante la Edad Media que los sacramentos de la Iglesia Católica emergieron en las formas que nosotros las conocemos en el siglo XXI. ¿Sí? Su número ha sido, este, ha sido acomodado a ser solamente siete sacramentos. Su, su práctica se convirtió más uniforme y su teología bien establecida. O sea, es decir, que ya desde ese tiempo empiezan a definirse más, y a reducirse solamente a siete sacramentos. Cuando tal vez antes de la Edad Media, hubiera habido otras prácticas que pudieran haber sido llamados sacramentales, o sea, otras prácticas de percibir el misterio, la forma en que Dios a través de esos misterios se manifiesta a nosotros. Y que en lugar de incluir mucha más variedad de todas esas formas misteriosas o sacramentales de la presencia de Dios, se vino y se redujo a siete. Por eso ahora el término sacramento viene a ser más específico a como era en el siglo IV, más general. A ver si ojalá me pueden entender este movimiento de haber sido muy general, ahora llegó a ser muy específico. Y por lo tanto, aún el concepto sacramento, que tiene en realidad su razón de ser, es expresar el misterio, la presencia de Dios a través de misterios que podrían ser mucho más que siete sacramentos. Entonces, sigue tratando la teología católica de seguir manejando el concepto de misterio como un término más amplio, un término amplio para expresar la presencia de Dios a través de formas de misterio, o formas sensibles o formas naturales que nos expresan realidades sobrenaturales, ¿sí? Este, de expresarnos a través de formas físicas la presencia metafísica de Dios en nuestras vidas. O sea, metafísica es que va más allá de lo físico, ¿sí? Que es sobrenatural, que no es algo, la presencia de Dios no puede ser percibida por los sentidos, pero para que la percibamos por sentidos, Dios se hace presente por medio de misterios, por medio de signos. Es decir, que por los misterios nosotros vamos a poder percibir a Dios a través de los sentidos. La presencia de Dios de una forma sensorial, sentidos, que nos trae una presencia
misteriosa de Dios que va más allá de los sentidos. ¿Sí? Entonces, entonces, ojalá que nosotros podamos percibir esta evolución de ser más general a ser más específico. Y el ser más específico es que dice, son específicamente en la iglesia 7 sacramentos. ¿Ok? Ah, y entonces nosotros podemos decir que del siglo sexto al siglo XI fueron momentos bien difíciles para la Iglesia Católica. Los centros intelectuales en Italia eh, quedaron en ruinas. ¿Por qué? Porque fue la caída del Imperio Romano y la invasión de los pueblos bárbaros en Europa Occidental. Las provincias del norte de África, yo ya les había hablado de esto, y el Medio Oriente quedaron en manos de los musulmanes, en el control de los musulmanes. Las provincias griegas fueron aisladas, tanto geográficamente como culturalmente. El colapso del Imperio Romano de Occidente, las invasiones bárbaras y el subsecuente, el subsecuente esfuerzo misionero en Europa dejó un pequeño clero que, ah, que teológicamente no estaban bien formados. Los líderes de la iglesia que se dedicaron a cristianizar el continente, o sea, el continente que eran bárbaros, este, que eran paganos, o sea, había que cristianizarlos. Entonces, aquellos líderes que se dedicaron a cristianizar el continente, poco a poco pudieron tener éxito, pero fueron hombres muy prácticos, que tenían no mucho que ver con la especulación teológica. Los monjes misioneros, propiamente educados, trajeron con ellos solo lo que ellos conocían. ¿Y qué era lo que conocían? Pues el evangeliario, el credo, eh, y las formas sacramentales como medios de salvación. Entonces, y estas formas sacramentales eran las que se iban poco a poco, de forma general, definiendo más y más en los 7 sacramentos. Y ya les había dicho, aquellos que se quedaron en los monasterios copiando manuscritos o produciendo salterios, muchos de ellos eran analfabetas. Sabían la forma de las letras y sabían copiar esa forma de las letras,
pero no sabían leerlas. Fue durante este largo periodo que los sacramentos de la iglesia se desarrollaron. eh, Ser más elaborados en, o sea, de que van cambiando, mejor dicho, de que fueron en este tiempo, en lugar de seguir como la iniciación cristiana, se redujo simplemente al bautismo. Y el bautismo como simple hecho del el agua y las palabras. Y entonces, eh, en lugar de ser público, la penitencia se convirtió en algo privado, ya lo habíamos dicho. Y que en lugar de ser la penitencia una ocasión, una sola ocasión en tu vida, se fue convirtiendo en algo que se repetía, un sacramento repetible, la confesión. Y luego, en lugar dar la unción a los enfermos en tiempos de enfermedad, se convirtió en la extrema unción. La, la unción al final de la vida, en el momento de la muerte. Y también junto con estos cambios, también fueron haciéndose más formas rituales sacramentales que sufrieron algunos cambios en su significado sagrado. Y entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que podemos concluir? Simplemente que, que lo que ya les había yo mencionado. La vida sacramental de la iglesia que comienza con una forma de manejar el concepto de misterio, formas misteriosas en que Dios se hace presente a nosotros a través de signos. eh, y este, y entonces el término misterios es así general, formas en que Dios, a través de misterios, a través de formas misteriosas, se hace presente en nuestra vida aquí, en nuestra vida terrenal. Da un paso en el occidente a hacer esta forma general de misterios a la forma particular de sacramentos, que en lugar de ser así tan general, se reduce y se define bien como 7 sacramentos. Que también estos sacramentos, al redefinirse, no solamente que son solo 7 y que por lo tanto se les busca, se les da una teología, una manera de explicar por qué tiene significado de misterio en la vida de los cristianos en el occidente. Entonces, su desarrollo teológico, pero también su desarrollo de cómo celebrar cada sacramento. De ahí en adelante, entonces se va a ir definiendo cómo se debe de celebrar cada sacramento en una forma muy particular y en una manera muy definida, ¿sí? Que antes podía haber sido también más general las formas y más variadas las formas en que se celebraron esos sacramentos.
Pero viene también en el siglo XVI el Concilio de Trento, que va aún a redefinir el uso en la Iglesia Católica de los 7 sacramentos, y no solamente a definirlos, sino que también va a reformar su manera de celebrarlos. La reforma del Concilio de Trento viene y nos da prácticamente la forma en que nosotros celebramos los sacramentos hoy, aunque también los sacramentos tuvieron que tener una reforma en el Concilio Vaticano II. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo de compartir. No sé si ya para finalizar tengan algún comentario o alguna pregunta. Sí, padre, yo tenía dos preguntas. Venga, No sé si hay tiempo, pero bueno. a ver. Ah, sabe que a mi mamá cuando ve una ordenación sacerdotal en la televisión le da mucha emoción que hasta le dan ganas de llorar. Y me pregunta por qué será. Yo creo que debe ser el de que, no sé, o sea, depende de cada persona, depende de cada persona somos un mundo, ¿verdad? Pero puede ser la forma emocional en que ella está viendo y que lleva muy a sus emociones y a su corazón el significado del sacerdocio ministerial, de que una persona, siendo un laico, a través de la imposición de las manos del obispo, a través de la unción de sus manos para consagrar después en el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues es una transformación radical, y si ella lo ve así como esta forma maravillosa, pues se convierte en algo también emocional. Me imagino, es lo que más podría yo explicar, no sé. Y por cierto, padre, ¿cuándo es su cumpleaños y en qué fecha usted se ordenó sacerdote para tenerlo esos días aún más en oración? Y si podemos ofrecer la misa por usted, por su sacerdocio, para que Dios lo haga un gran santo, padre. Gracias. Yo nací el 21 de abril del 1959, ¿Y y su ordenación? mi ordenación fue el 1 de agosto de 1986. Ah, pues muchas gracias, padre, por su sí. Gracias a Dios porque lo hizo un sacerdote. Gracias. Y gracias por sus oraciones. Así es que, pues ya se nos acaba el tiempo y no me resta, como siempre, de darles las más sinceras gracias por su más fina atención, por su participación. Y pues me despido dándole la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, padre. Entonces, Gracias, Padre, que la Virgen de la Merced le lleve con bien a su casa y reza por nosotros y nosotros por usted. gracias, claro que sí. Así quedamos.